Bienvenidos, este es el episodio 89, la restauración de los muertos. Comenzamos. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio más de Generación de Fe, en donde les traemos un tema más, esperando que ayuda a nutrir a nuestro crecimiento espiritual. Y me gustaría primeramente preguntarte, Suriel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios, Chris, gracias a Dios. Pues el trabajo, dirán siempre, Suriel siempre se está, que tiene mucho trabajo, pero gracias a Dios hay trabajo. Mientras mi familia también se encuentra bien, la rutina constante de la escuela, del trabajo, pero y sobre todo que podemos hacer todo eso con la salud que nos da nuestro Dios y con la bendición que nos da nuestro Dios para poder seguir adelante. ¿Y tú cómo estás, Chris? Pues muy bien, gracias a Dios, teniendo una semana fabulosa de muchas actividades también. Ya también Suriel ya me está compartiendo lo de mucho trabajo, pero gracias a Dios estamos bendecidos. Y familia, pues todos estamos muy bien, gracias a Dios. Y también pedirles si que están siguiendo este podcast, amigos, si no se han suscrito, los invitamos a que den clic en la campanita, igual que den su like, y que si quieren compartir los episodios o este particular, lo pueden hacer para que así igual esta comunidad, tenemos en Generación de Fe, siga creciendo. Pero hoy en este día, ya sea en la mañana, en la tarde, en la noche, que estés escuchando este episodio, amigo, amiga, tenemos un tema en el cual, pues, ya habíamos hablado a algunos episodios anteriores sobre el estado de los muertos. Y ahora vamos a traer un episodio diferente, que es la continuación, la segunda parte de la resurrección de los muertos. Vamos a ver qué nos habla la palabra de Dios al respecto de la resurrección de los muertos. Pero me gustaría que Suriel empezara en este momento a explicarnos un poco sobre este tema. ¿Qué nos puedes decir, Suriel, al respecto de la resurrección de los muertos? Sí, Chris, fíjate, ¿se acuerdan que dijimos que íbamos a hacer un episodio como continuación acerca de el estado de los muertos y qué pasaba después de ese estado de los muertos? Para podernos acordar un poquito de lo que estábamos hablando, acuérdense que el estado de los muertos hablábamos y decíamos que el muerto nada sabe. El muerto no tiene ya conciencia después de que muere, el hálito de vida regresa al Padre. Y en esta ocasión, amigos, hermanos, vamos a hablar de la resurrección de los muertos. ¿Qué es la resurrección de los muertos? ¿Qué va a pasar con esa resurrección de los muertos? ¿Qué nos dice la palabra acerca de la resurrección de los muertos? ¿Qué es lo que va a suceder? Y sobre todo, ¿cuándo va a suceder? ¿Cómo va a suceder? ¿Y por qué va a suceder? Esta es una esperanza que hemos tenido desde que nuestro Señor Jesucristo nos lo dio. Dijo que nos iba a dar una nueva, aunque estuviéramos muertos, íbamos a tener una nueva vida. Y una vida en la cual no solamente se viene hablando desde que nuestro Señor Jesucristo lo dijo, sino desde antes, desde el Antiguo Testamento Dios reveló su plan de resurrección. Y eso lo podemos ver en Job, capítulo 19, del versículo 25 al versículo 26, y dice: yo sé que mi Redentor vive, y al final se levantará sobre el polvo, y después desechará esta piel, y en mi carne ha de ver en Dios, ha de ver a Dios. ¿Cómo lo va a ver? ¿Cómo va a ver? ¿Cómo va a ver nuestra carne o nuestro espíritu? ¿O qué es lo que va a hacer que veamos a nuestro Señor Jesucristo? Muchos entramos en ese dilema, o muchos entran en el dilema de cuando resucitemos, eh, vamos a tener este mismo cuerpo, y que así como morimos, como pasamos cuando caemos en la muerte, vamos a resucitar y vamos a tener esa vida como llegamos a tenerla en este momento. Pero no, amigos,
hay como que ciertas cuestiones en las que tenemos que pensar y analizar cuáles son las cosas, De aclarar. aclarando cuáles son las cosas en las cuales tenemos que ver. No es así de fácil de decir, pues me voy a morir y Dios me prometió, el Señor Jesucristo me prometió que voy a resucitar. Sí, y precisamente bien comentabas, ¿verdad? Ya yéndonos un poquito más, ya, entrando en retrospectiva, en el Antiguo Testamento, hay profetas, amigos, que han hablado de esta situación de la resurrección de los muertos, y uno de los profetas es el profeta Daniel. Así es. Precisamente habla claramente sobre la resurrección, mencionando el destino tanto de justos como de injustos. Ahí precisamente en Daniel capítulo número 12, versículo número 2, dice lo siguiente, dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, dice la palabra de Dios, serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua o confusión eterna. Entonces, aquí se menciona, amigos, una resurrección doble, pero una será para aquellos que ya si lo traemos en el tiempo del Nuevo Testamento de nuestro Señor Jesucristo, aquellos que siguieron con las enseñanzas del gran maestro, y me refiero a primera instancia a sus discípulos, los apóstoles, y asimismo también en el antiguo acto de aquellos profetas, aquellos que obedecieron a Dios en su momento, y también incluyo ahí a los que eran los patriarcas, como eran Noé, como era Abraham, como era la familia de Noé, como era Lot y sus familiares, pues si obedecieron a Dios, ellos van a ser de los que van a resucitar juntamente con los que obedecieron a nuestro Señor Jesucristo en ese tiempo, y los que conocieron de la palabra de nuestro Dios y aceptaron su voluntad cuando sea la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo en la tierra, porque recordemos que hubo una primera venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando hablaba y predicaba la palabra de Dios primeramente a las ovejas perdidas de Israel, que eran el pueblo judío. Pero el pueblo judío, hubo una parte que sí obedeció a Dios, aceptó a Cristo Jesús y quitó las leyes de los ritos y de los sacrificios para adoptar a Cristo como su Salvador, y obedecieron. Ellos que murieron con esa promesa van a resucitar cuando nuestro Señor Jesucristo venga en su segunda venida, como en todo su esplendor como rey, a gobernar en este mundo terrenal en el que estamos viviendo, porque estamos viviendo una época que el reino de Dios está dividido en tres etapas. Estamos viviendo en la época de gracia, así donde a todo buenos como malos son bendecidos por Dios, pero va a haber un punto en que esta etapa en- en- se le llama también, en esta dispensación, se va a cerrar el evangelio, y va a haber un momento en el que cuando sea la venida de nuestro Señor Jesucristo, ahí termina esa época de gracia y viene otra etapa que va a ser el reino milenial de Cristo. Así es. Y entonces cuando Cristo venga en su segunda venida, los muertos en Cristo, dice su palabra, resucitarán. Y los que estemos aquí en la tierra todavía con vida, en este cuerpo carnal, dice que lo vamos a verlo descender de los cielos y seremos transformados, dice la palabra de nuestro Dios. Es decir, este cuerpo corruptible va a ser revestido de un cuerpo de incorruptibilidad. Entonces, precisamente eh, en esta parte es lo que los que vivimos justamente ante Dios vamos a tener esa resurrección. Y esta resurrección, amigos, se va a asemejar, no que sea tal cual así como pasó, pero es un ejemplo de que nuestro Señor Jesucristo tiene esa capacidad de restaurar lo que aquello que había muerto, como pasó como el ejemplo de la doctrina de la resurrección en un ministerio terrenal.
aquí no quiero ser decir que vamos a ser como carne, como pasó como el ejemplo de Lázaro. Aquí vemos que el Señor Jesucristo, Él es un ser divino que vino a traer la vida. Y una prueba de ellos con la resurrección de Lázaro, que demostró su poder sobre la muerte. Ahí en Juan capítulo 11, versículo 25 al 26, Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, dice la palabra de Dios, vivirá. Así es. Y todo aquel que vive y cree en mí, dice la palabra de Dios, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Entonces Jesús mismo predijo su resurrección, lo que cumplió el tercer día después de su muerte. Es como que a mí me gustaría que vayamos un poquito profundizando esta parte de que cuando Cristo vino a la tierra y hizo una serie de prodigios, serie de milagros, entre ellos levantaron muertos, como en el caso de Lázaro. Esto fue para mostrar que nuestro Señor Jesucristo, Dios le había dado la facultad, el poder sobre revolver a levantar a los muertos, dándoles la vida. Y esto nos da como prueba de que cuando sea Señor Jesucristo, Él venció la muerte. Cuando Él murió en la cruz, Él se les aparecía a los apóstoles por 40 días, ah, hablándoles de que pues él ya vino en espíritu en ese entonces, ya no venía como cuerpo carnal como pudiéramos pensar, porque muchos decían, pero entonces si morimos, si los que, ¿qué pasó? Los que murieron eh, en, por ejemplo, en las guerras, o en una explosión, o los que murieron quemados, o los que murieron en los naufragios, los que fueron devorados por animales carnívoros, su cuerpo fue destruido, ¿cómo van a resucitar? Y ahí es donde nosotros muchas veces dejamos ya nuestra imaginación y ahí es cuando pues una cosa es lo que nosotros suponemos y otra cosa es lo que al final de cuentas pues Dios va a disponer, porque cuando Cristo resucitó, ya no resucitó en un cuerpo físico, sino despertó en un ende espiritual. Eso, a ese punto quería llegar, Chris. Muchos, desafortunadamente, transgiversan esta parte de la de resurrección. La interpretan diferente, de diferente forma. El hecho de que, tú lo acabas de decir, eh, haya resucitado a Lázaro, no quiere decir que la resurrección que nos ha prometido nuestro Señor Jesucristo, o que se haya profetizado, sino es en esa parte bien lo dijiste, era para que demostrara el poder de nuestro Dios en nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente resucitó a Lázaro, sino también hubo diferentes personajes que resucitaron. Inclusive, cuando murió nuestro Señor Jesucristo, también hubo resurrección. Así Hubo es. resurrección, y hubo resurrección de personas que habían muerto, resucitaron. Pero eso no quiere decir que hayan resucitado como lo que estamos viendo, lo que va a pasar en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ellos resucitaron también con esta carne que tenemos hoy. Cuando estamos hablando de la resurrección de los muertos, estamos hablando de la resurrección espiritual. Nuestro Dios es espíritu, nuestro Señor Jesucristo es espíritu. Y vamos a ser igual que nuestro Señor Jesucristo y nuestro Dios. ¿Cómo va a ser eso? Porque vamos a ser también espíritu, Como los ángeles, exactamente. Entonces muchos dicen, muchos inclusive predican y dicen, tú allá, muchos hablan del cielo, que también es otro tema que también tenemos que abordar esa parte, aclarar esa parte de que cuando resucitemos nos vamos a ir todos al cielo. Pero recuerden, y los hemos hablado y les hemos hablado con la palabra de nuestro Dios que dice que nadie ha subido al cielo, sino el mismo que descendió. Así es que ese es otro tema que también vamos a dejar en incógnito para poderlo tratar, porque también es un punto que también tenemos que checar. Pero el punto es que muchos hablan y dicen que cuando
resucitemos, nos vamos a ir al cielo y allá vamos a estar con nuestra familia y todos nos vamos a conocer y vamos a vivir y vamos a tener esa convivencia como la tenemos hoy en día. Y si estamos hablando de que el muerto nada sabe y no tiene ya conciencia, ¿por qué cuando resucitemos vamos a tener esa conciencia? Y acuérdense que vamos a ser espíritu. Seremos transformados. Dice la palabra de Dios que ni carne ni sangre heredarán el reino de Así los es. cielos. Así es. Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta que bien lo dice la palabra y bien lo explicó Chris. Aquí van a existir dos vertientes. El que hizo la voluntad de nuestro Dios y el que de plano no hizo la voluntad de Dios. ¿Van a resultar los dos? Sí van a resultar los dos. Tiempos diferentes. Exactamente. Unos cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Al tiempo del reino de milenia. Así es, para alcanzar la vida eterna. Y los otros, que no hicieron la voluntad de nuestro Dios, van a resucitar para muerte eterna. Al final del reino milenial de Cristo. Así es, entonces tenemos que diferenciar esas dos partes. ¿Por qué? Porque si no las enfocamos de esa manera, van a decir, bueno, los dos vamos a resucitar, entonces ¿de qué sirve que hagamos la voluntad de nuestro Dios y de todas maneras vamos a resucitar? Bueno, aquí el Señor, nuestro Dios, va a decidir quién sí y quién no. No porque no porque diga, Él me cayó bien y Él que me cayó mal, no, sino quién hizo su voluntad, quién hizo sus obras, quién siguió los mandamientos, quién amó al prójimo, quién siguió su ley, quién hizo la serie de actividades y la serie de pasos para alcanzar la vida que hemos hablado en diferentes episodios. Entonces, para obtener la vida eterna, no nada más es decir, Dios no la prometió, sí, perdón, nuestro Señor Jesucristo la prometió, claro que no la prometió, pero para alcanzarla hay que seguir una serie de pasos que lo hemos hablado. Y en este caso, el profeta Daniel dijo, va a haber resurrección tanto para los que hicieron el bien y para los que hicieron el mal. Depende de nosotros cuál es el camino que queremos tomar. Con esto me refiero un poquito con el tema que hablamos la semana pasada. ¿A dónde queremos llevar nuestra vida? Sí, ¿a dónde queremos llevar nuestra vida? ¿A bien o la queremos llevar a mal? Si nosotros creemos y pensamos que el hecho de que vamos a resucitar y vamos a decir, pues al resucitar voy a obtener los mismos beneficios que yo tenía aquí en la tierra, pues creo que estamos equivocados. Bien lo decía el apóstol Pablo, en un cerrar y abrir de ojos vamos a ser transformados los que no hayan sido muertos en ese momento, y los que murieron van a resucitar, pero no con esta carne. Van a ser iguales a los ángeles, iguales a nuestro Dios en espíritu. Y ahí, ni Cristian ni yo, si es que alcanzamos la gracia, nos vamos a conocer. Si ni siquiera nos vamos a conocer a nuestros parientes, ahí cada quien ya va a ser individual. ¿Por qué? Porque como los hemos dicho, la salvación es individual. Y esta parte existe y nos habla la misma palabra nos enseña que es de los dos tipos de resurrección. Aquí dice en Juan capítulo 5, versículo 28 y 29, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz. ¿De quién oirán la voz? De nuestro Señor Jesucristo. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo tendrán la resurrección de condenación. Depende de nosotros qué es lo que querramos hacer. Sabemos que para alcanzar la vida eterna tenemos que ser fieles y obedientes al camino de nuestro Dios. Esa resurrección la prometió nuestro Señor Jesucristo, la dijo nuestro Señor Jesucristo, y tenemos que tener en cuenta que existe, que lo que hizo en su momento para demostrar el poder de nuestro Dios, existió, resucitó, sanó, hizo, pero aquí estamos hablando de la resurrección. Sí lo resucitó en carne, pero aquí esta resurrección va a ser en espíritu, y aquí es cuando ya fuimos elegidos por nuestro Dios, por nuestro Señor Jesucristo,
que alcanzamos la gracia, que alcanzamos la voluntad de nuestro Dios de decir, hicimos lo correcto y seremos resultados. No sabemos si Cristian y yo Vamos a ganar la vida. vamos a ganar la vida eterna, no por el hecho de que estemos haciendo un podcast y hablemos de la palabra de nuestro Dios, quiere decir que ya tenemos ya llevamos un paso más adelante. Al contrario, no sabemos si a lo mejor estamos hablando de la palabra de nuestro Dios y Señor ve nuestras acciones y si no son correctas. Solamente Dios sabe qué es lo correcto. ¿Y qué nos queda a nosotros? ¿Qué les queda a ustedes? Seguir haciendo la voluntad de nuestro Dios. Que no nos confiemos, que busquemos qué es lo verdadero, qué es lo puro. Por eso dice la palabra de nuestro Dios que aún nuestras mejores obras son consideradas como un trapo de inmundicia, porque al final de cuentas, y quien nos va a llamar a misericordia en su soberanía absoluta, pues es nuestro Dios. Y precisamente los apóstoles enseñaban que la resurrección era algo fundamental, que como hijos de Dios esperamos, porque nuestro principal corona, nuestra principal objetivo es esa vida eterna, que es la que nos motiva a hacer todo lo que engloba todo lo que les hemos estado explicando en casi estos 88 episodios. Así es. Los que faltan, todo se resume precisamente como producto final, ganar esa vida eterna. Dice Primera de Corintios capítulo 15, verso 20 y 22, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque de la manera que en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Y es precisamente, hermanos, amigos, que la transformación en el día final, el apóstol Pablo describe como los muertos en Cristo resucitarán en gloria y los vivos serán transformados. Esto lo dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versos 16 y 17. Dice, porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero, que era todo lo que les comentaba un servidor y Suriel. Y aquí ya les estamos dándoles este sustento bíblico de que no son palabras que yo haya yo inventado o se me haya peñido en la mente, sino que es algo que está ya sacado de la palabra de nuestro Dios. Y dice, luego nosotros los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Aquí es importante resaltar esta parte que tendremos un cuerpo nuevo y era como por usted se me venía a la mente cuando aquella escena de los judíos, cuando le traía aquella mujer, murió su esposo y luego la toma su hermano, pero también al poco tiempo también muere el hermano de su primer marido, luego viene un tercero a tomarla. En el día postrero, es decir, ya cuando sea la venida del Señor Jesucristo a reinar la tierra, mujer, ¿de quién será de estos tres? Y el Señor Jesús le dice, erráis en las escrituras porque el día de que reinemos con el Señor Jesucristo, dice que los ángeles son espíritus y no se pueden dar en casamientos, porque ya, como les voy a decir, no vamos cuando nosotros seamos espíritu, la carne ni la sangre tendrán lugar en el reino de nuestro Señor Jesucristo, porque ya seremos espíritu, porque los ángeles no tienen distinción de género, para Dios todos son iguales, porque precisamente entonces estamos pensando todavía como la carne. Entonces cuando nosotros seamos espíritu, nuestro pensamiento va a ser diferente, va a ser renovado, ya no va a ser un pensamiento en carne. ¿Y a qué me refiero con un pensamiento en carne? Que no vamos a pensar en nuestra vida pasada, cuando vivíamos en pecado, cuando fuimos transformados. No, todo eso será quitado, será borrado y vamos a vivir una vida nueva y un pensamiento nuevo, solamente para disfrutar
lo que Dios nos va a premiar. Fíjate, Cris, aquí también esta parte que dijiste de que vamos a recibir a nuestro, bueno, que lo leíste, que vamos a recibir a nuestro Señor Jesucristo en las nubes. Exactamente. Esa parte también, amigos y hermanos, Se pero presta con se presta a confusión y se presta a lo mismo que, bueno, lo que dijimos, bueno, entonces, si el reino no va a ser en el cielo, porque está diciendo aquí la palabra que lo vamos a recibir en las nubes. Esa parte también la vamos a tocar en otro tema porque nos llevaríamos, ahorita estamos enfocándonos en esta parte, en la resurrección, así es como hicimos el tema del estado de los muertos y ahorita la resurrección, creo que vamos a tocar ese tema acerca del reino del cielo y cómo va a ser ese reino. Entonces tenemos que enfocarnos eh, firmemente en escudriñar las escrituras. ¿Por qué? Porque el hecho de que estemos hablando no estamos hablando nuestras palabras, sino todo lo estamos sacando de la palabra de nuestro Dios. Y si no estamos escudriñando correctamente y constantemente la palabra de nuestro Dios, nos podemos confundir y podemos caer en diferentes situaciones en las cuales nos van a decir, bueno, aquí me dice esto y después aquí me dice el otro, entonces o se contradice la Biblia o yo no estoy entendiendo. o no están sabiendo explicar, no están sabiendo explicar. Así es. Entonces, lo que tomamos en cuenta que la resurrección de los muertos está vinculada al regreso de nuestro Señor Jesucristo. Eso es definitivo. Esa resurrección de los muertos está vinculada al regreso, a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. ¿Qué es lo que le estábamos diciendo? El que resucite en Cristo tendrá la vida eterna, pero el que resucite en la segunda, El término el término del milenio, del reinado de Cristo. va a ser para muerte y destrucción. Así. ¿Cómo vamos a saber? ¿Cómo vamos a decir si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal? Nuestras obras son las que hablan. El apóstol Pablo decía, si redarguye tu, tu mente, tu cuerpo, pues creo que no estás haciendo bien las cosas. Si en muchas de las situaciones estamos cayendo en esto, encaminemos nuestra vida, busquemos a nuestro Dios, tratemos de hacerlo positivo. ¿Por qué? Porque podemos ser partícipes de esa segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y todos estamos esperando que sea en la primera resurrección, no en la segunda. Que no nos confundamos con lo que hizo nuestro Señor Jesucristo cuando resucitó a Lázaro, a la hija A Tabita. exactamente, a Tabita, y así diferentes, los que resucitaron cuando murió nuestro Señor Jesucristo. No, amigos y hermanos, tenemos que identificar por qué y para qué fueron esas resurrecciones. Y en esta resurrección simplemente estamos viendo que es para vida eterna. ¿Cómo lo vamos a determinar? Nosotros no lo vamos a determinar, lo va a determinar nuestro Dios. Le podemos hacer más fácil a nuestro Dios, lo puedo decir de esa manera, si hacemos su voluntad, si hacemos las cosas correctas, pero si no, creo que nosotros mismos nos vamos a complicar y para nuestro Dios va a ser más fácil dirigirlos Resucitar hasta la segunda resurrección. exactamente. Entonces, Así. Hizo fin. Creo como hijos de Dios y como creyentes estamos esperanzados y estamos confiados de que vamos a tener la primera resurrección cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Para eso, creo y estoy convencido que tenemos que hacer la voluntad de nuestro Dios. Si no hacemos la voluntad de nuestro Dios, créanme, si yo no hago la voluntad de nuestro Dios, o Cristo no hace la voluntad de nuestro Dios, o ustedes no lo hacen, créanme que ninguno de nosotros vamos a alcanzar esa resurrección. Y esto no es ni siquiera para espantar, o no es para señalar, o no es para llegar a ese punto, sino simplemente tenemos que enfocarnos y hacer lo que nos corresponde. Para reflexionar, claro, para concientizar
de que nuestras acciones tienen una consecuencia y si nos ajustamos a Dios, pues también va a haber toda acción, va a tener una reacción. Y precisamente hay otro tipo de una segunda resurrección que es la que todavía no hemos, todavía un poco, también ya hablamos de la primera, pero todavía falta hablar un poco también de la segunda, que es la resurrección para el juicio final. Las escrituras, amigos, o la Biblia, habla de una resurrección para un juicio, donde cada persona pues, le dará cuentas a nuestro Dios. Ahí en Apocalipsis capítulo número 20, precisamente en el versículo 12 y 13, habla la palabra de Dios de lo siguiente, dice, y vi los muertos grandes y pequeños que estaban en pie delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras, y el mar dio los muertos que estaban en él, y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos, y fue hecho juicio de cada uno según sus obras. Aquí nos hace énfasis, amigos, de que al término del milenio, es decir, aquí ya en segunda época del reino, que es cuando nuestro Señor Jesucristo va a terminar de gobernar sus 1000 años, va a haber aquel momento en el que van a resucitarse aquellos muertos, pero ahí sí van a resucitar con su cuerpo físico, como murieron en el cuerpo carnal, van a ser aquellos que obraron mal, que fueron rebeldes a la voluntad de nuestro Dios, que no quisieron enderezar sus caminos, y de otros personajes históricos que pues trascendieron el horror de guerras, van a ser enjuiciados por nuestro mismo Señor Jesucristo. Van a ser, dice la palabra de Dios, van a ser lanzados al lago de fuego ardiente con azufre, es decir, van a ser destruidos con la ira de nuestro Señor Jesucristo, y no es algo como creemos que va a ser que van a ser llevados al infierno, sino simplemente va a ser destrucción, inmoriciados y destrucción eterna, para ser ya una muerte sin precedentes. Y ya posteriormente el Señor Jesucristo, ya teniendo hacer este juicio, le va a entregar el reino al Padre, es decir, a nuestro Dios, a Jehová. Y precisamente en esta resurrección va a marcar ese destino eterno de cada persona, vida eterna para los justos y por otro lado condenación para los impíos. Pues aquí se resume en breves cuentas la primera y la segunda resurrección. Y ya de manera por mi parte, para ir cerrando este tema, amigos, esta doctrina de la resurrección de los muertos es una enseñanza central que narra las escrituras, como les habíamos comentado, que es como que parte del objetivo central que nos motiva como hijos de Dios a trabajar en una conciencia de trabajar nuestra pureza de carácter espiritual, en el cual tanto desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento se revela que la muerte no es el final, al contrario, es un comienzo que va a dar para iniciar la etapa de vivir una vida nueva delante de nuestro Señor Jesucristo, y que la resurrección de Cristo es la base, es la columna vertebral, la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que nos da esa oportunidad de que por un hombre entró la muerte, pero por otro hombre entró la vida. Es decir, por Adán entró la muerte, pero por Jesucristo entramos a remisión de pecados, entramos a tener una segunda oportunidad de redimirnos, de reconciliarnos con nuestro Dios, y que hay una oportunidad, hay esperanza todavía en nuestra vida. Dice Juan capítulo 5, versos 28 y 29, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿Voz de quién? De nuestro Señor Jesús. Y dice, y los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron mal a resurrección de condenación. Por lo tanto, amigos, la invitación de las Escrituras es clara. Creer en Cristo Jesús
para recibir la resurrección de vida eterna. La resurrección de los muertos es una certeza basada en la palabra de nuestro Dios. Como cristianos debemos vivir con la esperanza de una vida eterna, pero debemos de prepararnos espiritualmente, Así es. permaneciéndonos firmes en la fe y en santidad. Tenemos que hacernos una pregunta. ¿Estamos viviendo de tal manera que cuando Cristo vuelva o nos llame, seremos parte de la primera o de la segunda resurrección? Esa es una pregunta que tenemos que hacernos. Les agradecemos que se hayan quedado hasta el final del episodio. Gracias, Chris, por haber compartido la palabra de nuestro Dios. Les agradecemos que se hayan quedado hasta el final del episodio. No olviden suscribirse, no olviden darle like, compartir y activar la campanita. Este episodio lo pueden escuchar también en Spotify y en Amazon Music. Mientras tanto, nos escuchamos y nos vemos la siguiente semana. Que Dios los bendiga. Que Dios les bendiga.